Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a un nuevo episodio de El 25, video podcast grabando aquí desde la biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones, y agradeciendo también a nuestro amigo y compañero Danilo Bocanegra, el encargado de la magia de la producción de El 25. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo, y hoy con una invitada muy especial, María del Rosario Trujillo, más conocida como Mara, la directora del Teatro Versión Libre, que nos acompaña aquí en El 25. Bueno, Mara, muchas gracias por aceptar la invitación del 25. Qué bueno tenerte acá, y más porque hace pocos días se conmemoró el Día Internacional del Teatro. Entonces, la idea es que en este episodio del 25 hablemos no únicamente de lo que vivimos, de lo que viviste hace 25 años con el terremoto del 99, sino que también conversemos y nos metamos en esa historia del teatro de Armenia, del Quindío. Así que, Mara, bienvenida. Gracias por estar acá en el 25. ¿Cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Mara, cuando pensamos en este episodio del 25, siempre nos parece muy interesante, nos parece muy importante dar o recoger esa historia de lo que ha sido el teatro, los espacios culturales en la ciudad de Armenia, el departamento del Quindío. Y bueno, qué mejor que tenerte acá, porque nos vas a dar una perspectiva muy interesante de lo que ha sido el teatro, de lo que ha sido tu dirección de teatro Versión Libre. Pero antes de que nos profundicemos un poco más en el teatro y la cultura, cuéntanos, ¿quién es Mara? ¿Quién es nuestra invitada con el 25? Bueno, Luchito, yo nací en Florencia, Caquetá. Toda mi familia es huilense y llanera. Eh, Mi familia es de esas pocas sobrevivientes de esa guerra espantosa que hemos vivido, una guerra civil bipartidista, porque eran personas, digamos, generosas, maravillosas, pero tenían que huir simplemente porque no votaban. En ese tiempo creo que habían solo candidatos conservadores o algo así, y ellos pues no votaban, entonces por eso eran brutalmente perseguidos. Entonces mi familia es una familia peregrina, de peregrinos, y eso nos ha quedado un poco a todos. Toda mi familia, nosotros somos 50 primitos que nos criamos muy cercanos, y sin embargo cada uno viviendo muy lejos. Unos viven en Cali, muchos en Bogotá, otros en Estados Unidos, hay otro en Europa. O sea, tenemos la familia disgregada, seguimos siendo muy peregrinos por todo Colombia, y bueno, acá en el eje cafetero solo vivo yo. ¿Y por qué decide tu familia llegar aquí al Quindío? Yo solita. Yo vivía en Cali y digamos que conocí a unas personas de acá de Armenia que me invitaron a unas vacaciones. Y yo dije, ¿por qué en estas vacaciones no aprovechamos para hacer un taller de teatro o algo? Entonces fuimos al recién creado Instituto de Bellas Artes. Ahí estaba Mario Ramírez Monart, y él dijo, bueno, hace un año eso está funcionando con música, tenía una gran acogida, pero mucha gente me ha preguntado por el teatro. ¿Por qué no hacemos no un taller, sino un currículo de escuela a 2 años? Acá ya tengo 3 currículos, porque no presentas el tuyo. Entonces lo escribimos, y bueno, fue como el que más se acercó a lo que quería Mario Ramírez, y empezamos a trabajar acá. Trabajamos acá, pero pues vivía en Cali en ese Y tiempo. más o menos eso, ¿por qué época? También como para irnos contextualizando y entendiendo cómo eran las dinámicas del teatro y de los espacios culturales en Armenia hace años. Esto era como en agosto del 94. Yo vivía en Cali, yo viví en Cali como 2 años. Viví antes 6 meses en La Guajira, en Riohacha, y antes pues estaba en Bogotá haciendo mis estudios profesionales.
Y después de estar viniendo como 2 años viajando cada 8 días para acá para mantener la escuela de teatro del Instituto de Bellas Artes, pues decidimos simplemente traer como toda la ropa, el trasteo y venirnos para acá. Mara, cuéntanos cómo era esa ciudad armenia, el departamento del Quindío, en la década de los 90. Algunas de las personas que han pasado por el 25 nos han comentado que siempre existía esa expectativa de la llegada del año 2000, de lo que iba a ser la entrada al nuevo milenio. ¿Cómo era vivir esa época, los 90, años previos al terremoto del 99? Había una gran expectativa, casi que por poco hasta nos pegamos a ese pensamiento que se iba volviendo colectivo, de que iba a haber algo, que se iba a cambiar la tierra, que la tierra se iba a voltear, que íbamos a salir todos como disparados, porque era como un cambio de milenio, casi que se iba a acabar el mundo. Yo no pensaba eso, pero yo como de tanta gente que decía, sí, pero va a haber una transformación terrible. Entonces había como cierta expectativa, pero pues seguíamos viviendo, o sea, no estábamos tan concentrados como en que se iba a cambiar, a acabar el mundo, pero sí que si habían cambios, pues simplemente seguir viviendo y que ojalá nos encontrara trabajando. Mara, el teatro, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa salir a un escenario, dejar el cuerpo, dejar la voz, dejar la esencia, tu esencia, en una obra frente a un público que está también sintiendo lo que tú estás exponiendo en ese momento? ¿Por qué llegas al teatro? Lucho, para mí el teatro lo es todo, ¿sabes? Es como superior como a mi vida, muchas veces superior a mi familia, superior a mis relaciones. Es una manera de relacionarme con el mundo. Es la mejor manera que he encontrado para poder interactuar con las personas de toda índole, porque tal vez tengo como dos cosas. Primero, que soy muy sociable. Me encanta hablar con todo tipo de persona, de todo rango, de todo, digamos, de todas las clases sociales. Me encanta mucho escuchar historias, pero a la vez muy tímida, como poder abordar como ciertas personas no es tan fácil. Y a través del teatro sí se puede. Es mucho más fácil. Es la oportunidad también por momentos de escapar de uno mismo, porque es ser el otro, ser la otra. Entonces es como la gran relación, la gran forma o el sentido para poder estar viva. Y cuando llegas aquí a Armenia, ¿ya cómo es tu relación con el teatro? ¿Qué espacios existían? ¿Qué personas vinculadas al teatro recuerdas de aquella época cuando llegas a Armenia? No recuerdo que haya teatro municipal. Creo que ya no existía porque lo hubo. Acá en Armenia había un teatro municipal que quedaba La ciudad de Armenia muchos teatros. Pero ya los habían acabado y solamente estaba el Teatro Llanuba, con el cual pues hablaba bastante con el dueño, y había el Yuldana, ¿no es cierto? Que eran como salas de cine, que no sé si algún día se prestó para teatro, bueno. Como agrupaciones teatrales, recuerdo mucho a Juan Diego Gaspar. No sé si tendría agrupación teatral, pero sí era un gran gestor. Habían unas agrupaciones, pero no se hablaban entre sí. Entonces Juan Diego Gaspar era como el interlocutor, parecía un palabrero para allá y para acá, y siempre haciendo como conciliación entre todas esas agrupaciones.
ya había pasado La Pájara Pinta, que funcionó, de allí pues sale Martica y Alvarito, los del Centro de Documentación Musical, que ellos eran un conglomerado, fueron un conglomerado de artes, pero esto ya había pasado. Recuerdo a Juan Carlos Méndez con el Teatro Camerín, que sobre la carrera 13, casi acá muy cerquita donde estamos, en una gran falda, había una casita antigua, creo que es al frente del parqueadero, diagonal del parqueadero de lo que ahora es un centro comercial, y por la carrera 13. Y allí él había alquilado esa casita, era una casita antigua, y él tenía allí su agrupación teatral. Y digamos, como yo venía a los trancazos, es decir, yo venía 3 días, venía todo el viernes, me metía a Bellas Artes desde las 7 de la mañana, o sea, yo trabajaba como una loca, hasta las 10 de la noche, el sábado todo el día, el domingo todo el día, si había festivo me quedaba todo el día, y luego viajaba hacia Cali. Entonces era muy poca interacción que tenía. Ya cuando me vengo a vivir acá del todo, puedo como apreciar, estaba también Uriel Vázquez, que tenía un grupo que se llamaba Arlequina Azul. Y bueno, yo creo que ellos no tenían sede. Solo me acuerdo de Juan Carlos Méndez, que tenía como esa sede como tal. Yo trabajaba en ese tiempo con dos personas de acá del Quindío. Y bueno, recién llegué, yo le dije, ay no, pero solo dar clases me da mucha tristeza. Yo quisiera, me hace mucha falta la tabla o el tablado, como le llamamos pues al escenario. Me hacen falta las tablas porque no armamos un grupo. Entonces empezamos. Yo recién había trabajado en Bogotá con el maestro Pavel Nowinski, que fue mi maestro, uno de los últimos, maravilloso, polaco. Y él me había dirigido una obra que se llama La Ciudad del Dragón Ciruela. Entonces yo me fui hasta Bogotá, pedí los derechos y él dijo, sí, llévatela, ármala ya. Y yo vine y yo dije, pues partamos de esta. Y esta es la primera obra que hacemos, que es como un cuento de ópera china. Me acuerdo que la estrenamos y la presentamos en el Teatro de la Cruz Roja. Como siempre tenía, yo no sé si ahora todavía hay murciélagos allí, pero había muchos murciélagos allí. Murciélagos y espantos dicen que sí, hay en el Teatro de la Cruz Roja. De la Cruz Roja, no estaba así de bonita como ahora, pero sí era un espacio maravilloso y pues siempre quisimos como quedarnos a trabajar allá. Y bueno, esto no lo conseguimos. Con el tiempo encontramos a un amigo que nos dijo que había unas antiguas instalaciones de La Voz del Comercio, que era un radioteatro, que estaba abandonado y que funcionaba o no funcionaba, estaba tirado en la 19 con 19. Fuimos a verlo y obviamente estaba en un sótano y tenía ahí la silletería de cine, 250 sillas, bien teniditas, pues antiguas, ¿Esto más o pero menos bien en qué tenidas. año? Estamos hablando del 90, a final del 96. Entonces nosotros empezamos a reparar este sitio porque estaba lleno de basura. Es decir, el sótano y encima del tablado, imagínate que le habían puesto un cielo raso, le han puesto un baño, le han puesto como una especie de oficina. Yo decía, Dios mío, este es el escenario, y era un severo escenario. Imagínate que tenía de boca unos 15 metros, de profundo 8 metros y de altura o de alto 3 metros. Era un espacio excepcional. Y debajo del escenario había un sótano lleno de todo, pues como digamos, de todos esos pupitres que sobraban de los colegios de la municipalidad, llegaban y los metían allí, pero todo en malas condiciones. Los arrumaban todos. Sí, claro, era lo que daban de baja. Y obviamente tenía humedad, entonces olía espantoso. Y entonces desde allí pues empezamos a hacer como todo este proceso de limpieza, de recuperación. Hicimos un acuerdo porque eso lo lideraba como un grupo político allí, o era la sede política, y empezamos pues a organizar y a ponerlo, a tumbar ese baño que estaba encima del tablado, y como la tabla estaba podrida,
yo estaba vinculada a la Universidad del Quindío. Ya había pasado de Bellas Artes al bienestar universitario de la Universidad del Quindío. Entonces, con el recurso que yo ganaba en la Universidad del Quindío, con ese recurso, compramos toda la tabla. Y uno de mis colegas, que es Carlitos Valencia, que hoy está en Eslovenia, lleva mucho tiempo allá en Eslovenia, él es un maravilloso constructor, que él había trabajado en la BMW en Bogotá. Tiene como este sentido mecánico, esta forma. Él construye casas en Guadua, él tiene como un don especial. Él llega y organiza muy bien el tablado, quitamos ese horrible cielo raso, ponemos una tramoya y él le hace como unas escaleras hacia el sótano y ponemos muy lindo, muy pinchado eso. Hacemos una gran inauguración. Kirlianis Cortés, que hoy está pues como en Viena, nos hace el acto de inauguración con sus canciones, pues un evento muy lindo. Se invitó a muchas personas, a todo el que quiso, eso estaba lleno porque eran 250 acomodaciones y siempre entraba más. Y los invitamos después del acto a que pasearan por ese sótano que habíamos organizado debajo del tablado, o sea, el escenario donde teníamos el vestuario, la escenografía, los afiches, bueno, teníamos como todo eso. En ese tiempo pues no existía, Luchito, esta política de Estado cultural que organiza algo que se llama concertación, estímulos y otro tipo de premios. Eso no existía, y mucho menos a las concertadas, ni nada de eso. Entonces nosotros, como debíamos, de todas maneras, en el convenio con los dueños del edificio, teníamos que igualmente mantener el sitio, agua, luz, y en ese tiempo había como una cuerda de teléfono que no usábamos, y pues celular no existía. Entonces, nosotros vendíamos la boleta. Me acuerdo que yo misma me iba a buscar desde quién me patrocinara la boleta, como mandarlo a hacer, y se mandaba a hacer en litografía. Ese tiempo no tenemos internet, ¿no es cierto? No tenemos, ni tenemos obviamente las impresiones digitales. Todo era por litografía y tenía que hacerse muy rápido. Es decir, yo el lunes giraba, me acuerdo, algunos negocios, uno u otro. Listo, ¿cuántos que valen esas boletas? No, que valen 10,000 pesos. Bueno, entonces yo le doy 5,000 y el otro, y en la parte de atrás de la boleta se le ponía estas boletas, les patrocinó el establecimiento, tal. Bueno, y luego de tener las 250 boletas, irme casi de casa en casa vendiéndola a 2,000 pesos. No recuerdo en este tiempo cuál sería como para esta fecha. 2,000 pesos era, no sé si sería muy buena plata, no creo que fuera mucha. Sin embargo, se vendían las 250 boletas porque con ese dinero yo le pagaba al artista y le dejábamos un porcentaje para pagar nosotros la luz y esto que necesitábamos aquí. Mara, ¿y qué queda ahora de ese teatro después de contarnos esta historia que pues a mí me va llevando, me va transportando a ya hace tantos años, y de cómo desde el amor mismo por el teatro ustedes van construyendo el espacio? ¿Qué queda ahora de ese teatro? Pues fue muy triste, Luchito, porque primero pasé, porque no dejo de tener nostalgia, pasé en algún momento y ahí había un chochal, casi me muero. Después pasé y había una iglesia. Y luego pasé hoy en día hay un parqueadero. Eso es un pensamiento que yo no logro identificar. También conocí en Quimbaya, después del terremoto, quedó parado un hermoso teatro municipal rojo. Me acuerdo mucho que la cojinería rojo no lo tumbó el terremoto y la gente lo destruye para poner un parqueadero. Y así, bueno, lo entiendo, como las casas maravillosas, gigantes que conocí aquí, con un patio interior precioso, las destrozan
y poner un parqueadero. Bueno, ese es un pensamiento que yo Sí, no logro y es una realidad, entender. es una realidad evidente. Sí. De hecho, tú nos comentabas ahora esas casitas viejas que quedaban en el centro de Armenia, que ahora están convertidas en parqueadero, en centro comercial. Esa es nuestra realidad. Entonces es algo que no podemos ocultar, hace parte tristemente de la transformación desde ese concepto de desarrollo y progreso que nos han metido a la fuerza, pero que acá también queremos con ustedes compartir cómo ha venido cambiando nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestra sociedad, y más relacionado con los teatros y con los espacios culturales. Cuando buscamos un poco la historia de la cultura de los teatros de Armenia, encontramos que nuestra ciudad tenía muchos teatros Sí. desde la década de los años 30, 40, 50, y que todos poco a poco fueron perdiendo o se fueron perdiendo en la historia, quedando en el olvido. Muchos de ellos no lograron sobrevivir al terremoto, como el Teatro Bolívar. Otros se incendiaron, como el Teatro Llanuba, y poco a poco ya los espacios de los grandes centros comerciales con las salas de cine, ¿cierto? Fueron cambiando esos espacios que a ti te tocaron ya hace tantos años. Existen en Armenia ciertos espacios, pero ya no es como era antes. Siempre lo decimos, la ciudad ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Y pues una persona que nos cuenta cómo era eso, ahí es cuando nos preguntamos realmente cuál es el tipo de ciudad que queremos, hablando en términos culturales y de espacios. ¿Cómo lograr también entender la necesidad, la importancia de los espacios culturales en Armenia? Mara, antes de que profundicemos en el 25 de enero del 99, ¿por qué crees que ha cambiado tanto en cuanto a los espacios que tiene ahora nuestra ciudad de Armenia? De verdad, Luchito, que es algo que nosotros como gremio nos preguntamos. Es una cosa de voluntad política, es que ni siquiera se necesita, o sea, yo entiendo que son muy costosos, pero yo también entiendo que hay gestión y así como hay Que es muy gestiones, costoso hacer sí. teatros. Es que es muy triste, Lucho. Por ejemplo, en algún momento fui a un sitio que se llama Yolombó, que queda en la cuesta, en la punta de una montaña, en un sector del oriente antioqueño. Y ellas tienen un teatro gigantesco. Yo creo que es más grande el teatro que la población. Y tiene un teatro. Y recuerdo muy bien esa gente cómo ganó ese teatro. Ellos fueron a un programa, fueron 2 personas de la sociedad civil y fueron a un programa nacional de una cadena muy popular de televisión, y había un concurso sobre baile por un sueño o algo así, y ellos lo que querían era un dinero para construir un teatro. Ellos lo ganaron y construyeron su teatro. Entonces yo digo, pues como a quién le corresponde, exactamente a quién le corresponde, a quién le interesa, y no es que haya gente de teatro excelente, ha dado el departamento del Quindío. ¿Dónde están? En el exterior, en las ciudades. Muy poca gente se queda acá, y cuando vienen acá dicen, no, acá es lindo vivir, pero acá no pensemos a nivel de desarrollo profesional, porque aquí morimos de hambre. Incluso muchos de mis colegas me dicen, ¿qué haces allá en ese pueblo? Que eso no se va a desarrollar. Por más que pongan grandes edificios, si no hay un desarrollo cultural, artístico, no hay un verdadero desarrollo, porque es cuando uno no supera como esas necesidades básicas. O sea, digamos, el desarrollo, el arte es como un espejo del pensamiento de un pueblo. Y eso es lo que nosotros estamos mostrando, que eso no es prioridad para nosotros, que nosotros todavía estamos peleándonos por 4 pesos para embolsillárnoslos, ¿no es cierto? Y no se trata de pasar más tiempo, o que tal vez seamos un departamento muy joven. Yo creo que tal vez podría ser por allí, pero tú vas nomás aquí nomás a 45 minutos a Pereira, está lleno de teatros. La Cámara de Comercio de Pereira tiene un teatro al servicio de los artistas y de la comunidad. Nuestra Cámara de Comercio, por ejemplo, no le parece que no tiene nada que ver con eso, ¿no es cierto? Y así pues muchas instituciones. Sí. Entonces, bueno, lo que sí hay que resaltar es que los mismos gestores de teatro, los mismos directores de teatro han hecho esfuerzos muy grandes por abrir sus propias sedes en alquiler, otros por comodato, han volteado muchísimo y seguimos volteando para tener una sede. ¿Y eso para quién es? Pues para el servicio de la gente, para abrir la puerta para que llegue la gente, ¿no es cierto? En esta dinámica de formación de público.
Mara, teatro versión libre, ¿cómo nace, cómo se desarrolla este teatro a lo largo de tantos años? Y cuéntanos un poco cómo surge teatro versión libre. ¿Por qué también llamarlo así? Es una visión libre, es una percepción muy libre de las obras, de lo que estamos leyendo. En el teatro pues muchos profesionales trabajando allí. Para que una persona mire una obra, por detrás antes mucha gente ha trabajado, empezando por el dramaturgo, que a veces hace teatro y a veces no lo hace, él solamente escribe, ¿no es cierto? Escribe el libreto. No se llama guión, se llama libreto, porque el libreto tú lo debes memorizar todo completamente de memoria. El guión es una guía, ¿no es cierto? El libreto es algo que debes profundizar. Entonces, uno puede partir de ese. Está el dramaturgo, está el director, está el asistente de dirección, está el escenógrafo, el vestuarista, el maquillador, bueno, muchas personas que están alrededor. Entonces, todo se hace a través de la visión, de la percepción de un director, que él es el que mira y concibe toda la idea. Entonces, como nosotros empezamos a leer las historias de cualquier lugar del mundo, como por ejemplo esta que te estaba contando del cuento de ópera china, lo hacíamos de una visión muy personal. Entonces dijimos, es que nosotros hacemos versiones libres, que también es una manera de asumir la dramaturgia. Tú lo haces basado en la obra tal o versión libre de la obra tal. Bueno, entonces tomamos eso, que es parte como del trabajo de mesa, como título de nuestro grupo. Es una versión libre, o sea, una visión muy libre del teatro. Eso nace en el 97. Lo que te estaba comentando antes, Luchito. Nosotros dijimos, bueno, no queremos solamente dar clases en Bellas Artes, sino seguir probando tabla. Entonces, con estos dos amigos que nos dijimos, pues hagamos algo. Uno de ellos tenía una personería jurídica antes. Dice, bueno, no sé si esta personería jurídica, pero tenía un nombre terrible. Digo, no, cambiémoslo y organicemos los estatutos. Yo me fui a estudiar, estuve leyendo mucho porque no entendía cómo se hacían unos estatutos. Entonces yo escribí los estatutos, lo miramos, lo pasamos. Digamos que eso era algo novedoso. A nadie se le exigía en ese tiempo eso, pero nosotros queríamos hacerlo como bien. Lo matriculamos en la Cámara de Comercio, en la DIAN. Incluso la DIAN nos dio como una tarjetica, yo todavía la tengo, Asociación Versión Libre Teatro. Entonces, desde el 97 lo creamos, pero realmente trabajábamos mucho más antes y producíamos teatro. Eso era como el sueño nuestro. Después con la sala, allá en las antiguas instalaciones de La Voz del Comercio, que tenía capacidad para 250 sillas, generalmente entraban 300. Yo decía, por favor, no más, no importa, y me siento en medio de las sillas, en el piso, y la gente sentada en el piso, porque nosotros teníamos, o no recuerdo que hubiesen sillas rimas que uno pudiera contratar, eso no. Entonces la gente se sentaba en el piso. Y bueno, allí pasaron muchas agrupaciones. Mi grupo de la Universidad del Quindío, que llamamos Tramoya, se presentó muchas veces allí, tiene una gran acogida. También grupos nacionales, dos grupos internacionales, llegaron grupos de música de Pereira, me acuerdo de un coro polifónico. Y bueno, o sea, era una dinámica muy especial en algo que llamamos jueves 8 en punto. Es decir, todos los jueves a las 8 de la noche había teatro. Y tan locos, ahora que lo piensen, 8 de la noche y la gente llenaba. Imagínate que es un sitio que es en la 19 con 19 y es muy difícil. Siempre ha tenido como problemas como de seguridad, digámoslo así. Y siempre se crea una gran cola de ahí hacia atrás. Se crea una gran cola y entra todo el mundo a teatro a esa hora. Y bueno, fue una cosa maravillosa la que vivimos hasta el 99. En enero del 99, nosotros para esa fecha ya le habíamos puesto una tramoya.
La tramoya es aquel techo que realmente es un hueco. El término traduce un poco como trampa, ¿no es cierto? Que es donde tú ocultas las trampas, donde ocultas las barras con las luces, si pones de alguna manera, qué sé yo, cuerdas para que los actores vuelen, si hay alguna obra donde haya algún ser mágico o que llueva, o todo eso se hace en la trampa. Y lo que el público observa es una bambalina, que es como una pequeña cortinilla que está en la parte superior de la boca del escenario. Entonces, de ahí hacia arriba realmente es un hueco de 10 metros donde realmente los telones reposan extendidos. Acá no hay sino en un solo escenario, que es en la Casa de la Cultura de Calarcá, que tiene un teatro tipo italiano como es, con su tramoya. Incluso hasta hace unos años tenía también la orquesta y tenía como ese foso y lo tenía, y pues hace un tiempo lo quitaron porque había como mucho accidente y no se utilizaba. Entonces, bueno, entonces nosotros teníamos una pequeña tramoya, no teníamos un hueco grande, pero sí teníamos una tramoya. Resulta que en enero nosotros íbamos de vacaciones. Yo me había ido de vacaciones y había llegado un poco pues antes, como unos 5 días antes, nos encontramos con el grupo. Y dijimos, bueno, antes de empezar... ¿Cuántas personas en aquella época había en el grupo? 7. 2 de ellos, Wilmar ahora hace televisión, Wilmar Fernando de la Pava. Él hace televisión ahora porque él se fue a estudiar teatro a nivel profesional igualmente. Johnny Muñoz también, que era en ese tiempo, él también se fue a estudiar a nivel profesional teatro, estuvo en Rusia, estuvo en gran parte de los países, muy bueno, es un chico de Génova, excelente actor, es excelente. Y hoy en día pues es un maestro de teatro de la Universidad Javeriana, él es de planta allá. Estaba también Yamileni, que hoy vive en Bélgica, me parece. O sea, éramos un poco de pollitos. Éramos 7, éramos un poco. Carlitos Valencia, que es el que más nos acompaña, pues duró como 12 años al pie mío. Y éramos los otros, pues ahí deben estar en las fotos. Estaba Angeliquita, bueno, ella ya es docente del magisterio, y habían, bueno, estábamos un combo, estábamos montando Pinocho, me acuerdo mucho que estábamos montando y dijimos no. Antes de empezar, de seguir donde habíamos dejado el montaje, ¿quién lo patrocinaba en los montajes? Nadie, nosotros, o sea, sacábamos cosas de las casas porque necesitábamos un candelero, entonces a la casa, bueno, ese tipo de cosas. Esa era la manera de subvencionar como los montajes, la producción del montaje. Entonces, queríamos es hacerle a la tramoya que la gente no viera los cables que pasaban por el techo. Entonces queríamos meterlos adentro de un tubo grande así. Entonces compramos unos tubos de aluminio y estábamos enhebrando por dentro, metíamos los cables y al tubo le hacíamos un hueco, y donde se pegara la luz, por ahí sacábamos la conexión y lo conectábamos para que no se vieran los cables colgando. Estábamos haciendo eso. Yo salí un momentico a comprarme unos tornillos. Bueno, estábamos muy en ese momento. Listo, pero hoy vamos, por favor, hasta la 1:30. Porque trabajamos como locos, hasta la 1:30 de la tarde, porque tenemos que dejar esto listo. Yo salí como a las 11:30, y cuando regresé, Wilmar se había volado. Yo no, Wilmar se fue, que yo no hay que se fue. Nosotros, entonces hagamos una cosa, vámonos a casa y entonces retornamos a las 2. Porque nos volamos antes. Entonces nos fuimos a las 12:30 para las casas. Y cuando yo llegué a mi casa, yo vivía en un 6º piso, yo me acuerdo que me puse como una carnita, eso era como una estufa integral, de esa cocinita integral. Y cuando yo me giré así, yo sentí como un ruido muy grande, y cuando volteé a mirar,
vi casi como en cámara lenta, mira, la pailita con la carne en el aire, taque. Y por un momento yo dije, ¿Qué está pasando? estoy leyendo mucho, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Y pan, empieza digamos, toda la estufa se levanta, como toda esa bandeja se levanta, pa. Y yo empiezo que no entiendo, cuando intento correr porque veo que el televisor se va a caer. Entonces cuando veo que el televisor se va a caer, yo intento correr y yo siento como que me salto, como como si estuviera hacia arriba Y en un saltando. sexto piso, yo creo que se Sí, siente es extrañísimo. sabroso. Y no podía entender qué pasaba. O sea, fue ¿Y en muy aquella época dónde intempestivo. vivías? Recién me había pasado acá al centro, porque yo siempre he vivido en el norte. Yo dije, no, quiero ir como más en el centro. Estaba en Corbones, en un sitio que se llama Mirador del Bosque, que pues tocó demolerlo, porque él No pues aguantó. no aguantó. Era un sexto piso digamos, en una montaña, en una falda, estaba un sexto piso y yo estaba arriba. Entonces empecé a saltar, recuperé el televisor y empecé así. Y cuando vi la nevera que se cayó, ¡pac! Y yo, Dios. Y cuando volteé a mirar hacia un lado, una de las paredes, ella empezó a traquear y a hacerse como a separarse la pared y vi una gran grieta. Y yo como que voy ahí, solamente ahí pude como entender que era que estaba temblando. Antes no lograba como identificar, como soy Como que no de caía uno en la cuenta no. de lo Y que estaba sucediendo. yo soy un poco más, yo pienso que el teatro también, o sea, rápido, si se va a caer algo, rápido, soluciona. Entonces, tengo un poco ese tipo de ser, ¿no es cierto? Si hay un incendio, yo voy corriendo y lo apago. Después me pongo a llorar, ay, me pude haber quemado, qué nervios. Pero en ese momento, no. Yo siempre actúo y al rato como que me entero que fue más rápido como digamos, el acto que la reflexión. Entonces me asusté muchísimo. Cuando veo que la grieta, rápidamente busco las llaves del apartamento, cojo las llaves, me voy saltando, como saltando, es que es muy extraño porque yo me sentía como un caballo siempre hacia arriba, voy hasta la puerta, abro la puerta a intentar bajar los 6 pisos y veo que la escalera se está separando de la pared y ondula, serpentea. Yo ahí en el marco me acuerdo mucho que le dije, Señor Dios, permítame hacer algo en mi vida. ¿Cómo es que me voy a morir tan rápido? Y no he hecho nada. No, yo sentí que no había hecho nada. Recién salí de mi carrera, no he hecho nada. Yo intento trabajar todo el tiempo, pero no veo nada. Y paró. Rápidamente me asomo por la ventana, me devuelvo, me asomo a la ventana, como era un mirador, de ahí se veía gran parte de Armenia. Veo Armenia como que se hunde, es muy extraño, como hace como pam, y ¡buah! Suelta un polvo naranja. Y me da un estremecimiento, hay un silencio, no entiendo. Y al rato empiezan los gritos. ¡Ah! Y no entiendo, bajo y cuando empiezo a bajar, todas las paredes del quinto piso hacia el primero se han caído, excepto las mías. La mía solo se agrietó. La mía quedó con las paredes. Y de ahí para abajo parecían zancos, ¿no es cierto? Quedan solamente Sí. las columnas y todas las paredes en el piso. Yo me bajo supremamente confundida y me quedo sentada al pie de una ruma de escombros y no entiendo como para dónde coger, no entiendo nada. Por supuesto también es que estaba como muy pollita, digo yo. Yo pienso que tendría, no me acuerdo, no voy a decir la edad. Entonces, resulta que llega de la nada mi colega, ya amigo Carlos Valencia, y me dice, Mara, vámonos. Y yo, no, todo mi trasteo está arriba. Ahorita que pase, yo subo. Me dijo, no va a pasar, entienda. Ahora hay una réplica. Yo no entendía que era réplica. O sea, yo no había tenido contactos con terremotos. Entonces, ni con temblores. Eso no estaba
como de mi imaginario. Y él me dice, no, salgamos de aquí, vámonos de aquí, que ahora empieza lo terrible. Y empiezo, realmente él me acompañó todo el tiempo. O sea, me llevó para la casa de la mamá, esa noche la pasamos allí, llegaron los vándalos, ¿no es cierto? Me acuerdo esa noche estar custodiando una olla de tinto afuera en la mitad de la calle. Carlos se sacó un casco de bicicleta porque nosotros andábamos mucho en bicicleta hacia Salento. Entonces me puso el casco de bicicleta y era con un molinillo y un cuchillo en la cocina y era sentada. Yo no entiendo, no, es que no demoran en venir los vándalos y hay que atacarlos. Y yo no comprendía todo esto y era como una cosa de toda la gente porque no hubo policía, no había Cruz Roja, no había defensa civil, no había ejército. ¿Dónde estaban? Debajo de los escombros. Entonces fue una cosa muy dura, muy fuerte. Esto, aquello de que yo qué puedo hacer por ellos si no entiendo qué hacer, ¿no es cierto? A mí no me pasó nada, pero no sabía qué hacer como por los demás, por los gritos, por la gente. Habían brigadas de personas civiles del barrio, de ese barrio, que decían, vámonos, ¿qué hay que hacer? Pues nada, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar gente. Y se metían en esas montañas de cemento que llamo después como unas montañas de escombro, a sacar, a mirar qué hay allí, a sacar pedazos de manos, brazos que se podían asomar a mirar si estaba allí el cuerpo entero y si se podía sacar. Entonces, digamos que fue contundente. Yo me voy, yo finalmente sacamos mi trasteo, lo sacamos, yo lo mando a guardar aquí en Valla. Y yo digo, no, yo me voy. Yo en últimas no soy de aquí, yo no tengo a nadie aquí. Tengo ese grupo de teatro es que los grupos de teatro son como una familia, Luchito. Uno de tanto trabajar junto y como se tiene que ver casi siempre, uno empieza y ni siquiera a veces uno sabe si la persona es casada o no es casada, si viene la pareja, pero el resto uno siente esas personas de allí como su familia y se duele de lo que ellos hagan. Esa era mi familia, ese grupo de teatro, un grupo de quindianos. Y entonces yo dije, no, yo no soy de aquí, yo me voy. Y yo dejé eso. Yo me acuerdo que yo me fui con un bolso de uno de mis estudiantes de la universidad porque me quedé sin trabajo, o sea, no había contrato, no había nada. Entonces yo me fui con eso y estaban repartiendo unos jeans por allá, una entidad. Y yo me acuerdo que me puse unos jeans de esos y yo me fui para Bogotá. Hice papeles para irme para España. Después me fui donde una familia a Cali, después me fui a Florencia y no me hallaba, Lucho, no me hallaba. Me perseguía una cosa, que eso sí es muy de mi familia, algo, es un valor bobo, es un valor olvidado, se llama gratitud. Entonces yo decía, cuando yo llegué, me abrieron las puertas. No me preguntaron usted de acá, porque esto es un paso de muchas personas. Esto sigue siendo un paso como del Camino Nacional. Este es el paso del Quindío. Yo digo que ese es como la simiente y sigue siendo así. El Quindío es como un paso. Acá viene gente de todo lado y la gente de acá se va. Y luego con el tiempo retornan y los otros sigue siendo como un tránsito, ¿no es cierto? Entonces no me preguntaron de dónde venía, qué iba a hacer. Digamos, pude trabajar incluso con Juan Diego Gaspar, que más llevo en mi corazón, por una persona muy, muy hermosa. Entonces lo que hago es que yo digo, bueno, mientras me responden el de la embajada, yo me devuelvo. Y mi familia y mis amigos me decían, bueno, ¿y a dónde vas? ¿Vas a llegar a una casa? Yo no, porque pues yo vivía en arriendo y ya no existe ese apartamento. Y entonces, ¿a dónde vas? Yo no sé, pero yo sentía que, como por esto que te digo de la gratitud, debía como quedarme acá, aunque sea acompañando. Yo decía, bueno, no sé curar heridas, no sé sacar personas, rescatar estas personas debajo de los escombros,
no sé hacer absolutamente nada de eso, pero no entiendo qué puede hacer un artista en medio de eso, pero yo voy aunque sea a acompañar. Por supuesto, pues tengo muchos amigos siempre, entonces unas profesoras me dicen, quédate aquí, y yo me quedo en una de esas colchonetas que hasta hace poco tuve, que daban en el Forec, y bueno, ya todos hay una colchoneta muy delgada, entonces yo me acuesto en esa colchoneta y yo mantengo gran parte de ese tiempo, como un año, 2 años, en una colchonetica de esas. Yo digo, ay, no, ya no te molesto más, me voy para otra casa. Yo andaba con la colchonetica y me iba a otra casa. Y todo el grupo de teatro estaba y decían, bueno, Mara, llegó Mara, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, pues no sabemos qué hacer. Yo solo sé hacer teatro. Hagamos teatro. Pero no teníamos dónde hacerlo. Entonces buscamos a Juan Carlos Méndez en Calarcá y él había alquilado allá un sitio para Camerín, para el Teatro Camerín. Era una casa, esas antiguas, con un gran espacio en el centro, y él, en toda la cuadra, se había caído toda la cuadra, excepto esa casa. Entonces el FOREC allí ponía esa casa como un sitio como de distribución de mercados. Y yo le dije, Juan Carlos, ¿me prestas el espacio para ensayar teatro? ¿Qué más? Dijo, sí. Y ahí montamos una comedia, pero teníamos que empezar a ensayar cuando Juan Carlos terminaba de ensayar él. Terminaba a las 9 de la noche, yo decía, no, entonces a esa hora, porque en el día, digamos, estaba aquello de la distribución de mercados, entraba y salía la gente, no había como, pues como un poco de privacidad para hacer el trabajo. Entonces, después de las 9 de la noche, nosotros empezábamos el ensayo ahí hasta las 4 de la mañana, o sea, ellos todavía me recuerdan, me dicen, ay, no, vas a empezar a trabajar. Entonces nosotros, y dormíamos igualmente allí, pues, ¿qué más hacíamos? ¿Cómo nos trasladábamos? A pie. Pues, es que me acuerdo un momento muy, muy tenso, no habían transportes. Yo me acuerdo que Carlitos, mi amigo, tenía como el carro del hermano, y él en algún momento dijo, Maru, vamos a ayudar a la gente, y empezábamos a empacar gente que quería ir para allá. Y cuando decía, ¿a dónde los llevamos? Y la gente decía, no sé. Nosotros, o sea, mira que era un momento en que la gente estaba como nosotros, como aturdida. No queríamos salir corriendo y no sabíamos para dónde correr. Entonces dejamos de trasladar gente porque la gente no sabía dónde ir tampoco. Y él tenía una motico y ya. Y entonces, ¿cómo subíamos a Calarcá? Si éramos 7, entonces nos íbamos caminando hasta Calarcá, y allá pues yo iba con mi colchoneta como siempre, y como en gran parte de las casas pues estaba, como te digo, destrozado. Entonces pues nos quedábamos en la casa de Juan Carlos Méndez y allí montamos una comedia que se llama Que tu esposa no lo sepa, muy cómica, graciosa, porque pensamos que lo que debíamos hacer era reír mucho, porque era la manera en que podíamos como levantarnos de ese momento. Digamos, en ese tiempo, en Calarcá, creo que una de las fundaciones del FOREC, una de esas fundaciones, lo que hizo fue patrocinar o contratar algunos de estos grupos de teatro. Entonces creo que Juan Carlos Méndez fue contratado, otros grupos por allí, y presentamos como las obras. Nosotros presentamos nuestras obras, también hicimos otra obra. Muy divertida, siempre muy divertida, y la pusimos en varias de las comunidades en el municipio de Armenia, en sitios incluso donde llegábamos con machetes a rozar como el sitio, poner un plástico, luego poner la escenografía y actuar, porque eran sitios no habitados, y en lo posible, pues como seguía temblando, porque digamos no fue que fue el terremoto, la réplica a las 5 y se quedó quieto, no, eso fue, digamos que yo recuerdo que era más o menos 2, 3 años con las réplicas, eso no se acabó allí, eso seguía, y la forma, este territorio de ese terremoto, esos sismos, siempre es como un brinco de un caballo.
Hace poco hubo uno fuerte y yo dije, ahí estás, caballo, otra vez. Es como un caballo brioso que se sacude y te arroja hacia arriba. Entonces, bueno, ese fue como toda la parte teatral, recuerdo en ese tiempo. En la Universidad del Quindío, pues no pude ser contratada ese año porque el salón de bienestar universitario donde yo normalmente daba clases, pues primero fue usado de morgue y después el coliseo fue utilizado de morgue. Fue ya al año siguiente donde pudimos como reincorporarnos. En ese trasegar me encontré con un par de amigas y me dijeron que estaban haciendo como una prueba especial para que hiciéramos radioteatro o alguien que quería hacer radioteatro. Yo dije, pues yo nunca he hecho radioteatro, pero me encantaría ser una actriz de radioteatro. Yo nunca he tenido esa oportunidad. Y más, Mara, esa cultura que ha habido del radioteatro histórico en nuestro país, ¿no? Y que era una gran oportunidad. Porque si ya no existían, los televisores sí, pero como no había energía, pero como no habían casas o las casas que habían quedado paradas, tú te imaginas, Lucho, esas personas entrar con un susto a la casa, rápidamente entrar a la casa, sacar alguna olla y volver a salir, porque en cada réplica, sabemos muy bien eso, que muchas personas que entraron a las casas con la réplica, la casa les cayó encima, entonces era un riesgo total, por lo tanto, en ese tiempo, como lo llamamos, todos fuimos habitantes de calle, en ese tiempo todos vivíamos en la calle, entonces es así como yo empiezo con un grupo grandísimo, es que un grupo creativo. Yo vengo a actuar radioteatro. Y me dicen, lo que pasa es que el libreto no está escrito. Yo, ay, bendito Dios. Y entonces, ¿qué vamos a actuar? Es que toca armarlo. Yo, Y entonces me dicen, Mara, por favor, ayúdanos a hacer esos argumentos. Yo, bueno, hagamos argumentos. ¿Cómo los hacemos o de qué? Entonces dice, hay que investigar. Lucho, entonces ahí empieza otra cosa excepcional, ¿no es cierto? Trabajar primero con 50 personas de comunidad, de todo estrato social, de todo entendimiento. Y yo un poco psicorrígida, la verdad, yo estoy un poco psicorrígida, pero eso fue una gran lección que me ha dado la vida y me la dio ese terremoto. Es decir, cómo aprender a trabajar con 50 personas que no tenemos el mismo entendimiento. Entonces yo hablaba una cosa y la otra, no, es que muy popular, Dios mío, yo me voy a enloquecer, acá no vamos a tejer nada. Por supuesto, de todas esas 50 personas fueron quedando 30, 20, 15, 5. Y fuimos ya los 5. Me acuerdo que ahí conocí a Piripi, a Luis Hernán Arango y a otras mamitas muy, muy hermosas de que en este momento viven en La Patria, con la cual trabajamos. Y era buscar esas historias que estaban, ¿no es cierto? No solamente aquí en Armenia, en todo el eje cafetero. Nosotros viajamos por todo el eje cafetero, por el norte del valle, por Risaralda, por Caldas, por todo lo que había sido afectado, recoger esas historias, ¿no es cierto? Sentarnos con el ICBF, sentarnos con la política, sentarnos con las unidades de salud y tejer porque la radionovela Los Nuevos Vecinos tenía un doble propósito: divertir, pero sobre todo informar también las campañas de vacunación. En ese tiempo hubo, imagínate, es algo paradójico, ¿no es cierto? Porque en los cambuches o alojamientos temporales, imagínate, si la gente no tiene trabajo, si la gente no tiene nada que hacer, pues ¿qué hacemos? Pues nos amamos, porque para el amor es necesario el tiempo. Pues eran camadas de jovencitas embarazadas. Hubo como una gran cosecha de bebés, pero muchísimos, como una compensación, Lucho. Parece paradójico. Habían muerto tantas personas y en los cambuches
pues empezaron muchos nacimientos. Entonces, para eso también, como era exacerbado esos embarazos, entonces a través de la radionovela también se hablaba acerca de eso, de esa planificación familiar, de esos problemas de convivencia. En los albergues estaban, digamos, los lavaderos colectivos, habían peleas por el agua, porque usas más digamos, donde se extiende, porque te quedas más tiempo allí, porque sale, o sea, eran unos problemas de convivencia inimaginables. Entonces nosotros recogimos todo eso, lo argumentamos e hicimos 120 capítulos en argumento. El argumento es decir, creamos unos personajes, creamos 12 personajes y luego empezamos a tejer capítulo a capítulo que podía hacer. Entonces estos dos personajes en este capítulo descubren un amor, acá mientras tanto hace esto, y metemos esta información, la campaña de vacunación, la campaña de salud. Incluso recuerdo que uno de los capítulos del centro se le avisó a las personas con antelación que ese capítulo íbamos a hacer una especie de remedio de sismo para mirar cómo hacer las salidas, porque vuelvo y te digo, Luchito, seguía temblando. Entonces, ¿cómo hacer algo como un ensayo de cómo sería un sismo? Y ahí empezamos a hacer esas brigadas, que ahora ya las hacemos, ¿no es cierto? Y la gente igualmente, cuando se emitió por la radio, pues era la radionovela, la gente la escuchaba, se popularizó bastante, lo escuchaba todo el eje cafetero, hasta Ulloa, Valle del Cauca, por todos lados se escuchaba, porque ya fue el único canal de diversión y de información, porque como te digo, pues el televisor no se podía conectar, entonces era como el único medio de información. Y cuando se hace como ese capítulo especial de qué hacer en caso de sismo, la gente vuelve, eclipsa, llora. Incluso ahorita, hace poco que tembló y salimos a llorar afuera. O sea, eso está como adentro. Las nuevas generaciones dicen, pero qué bobada. No es Sí, cierto, sí. las nuevas generaciones eso no lo entiende. Pero las personas que lo vivimos, claro, te rompe. Yo lloré ese día. Sí, te rompe, Sí. no sé, te da como un quebranto y Porque le trae a uno sí, es como ese muchas memorias, muchos recuerdos. Es no solamente el susto que me caiga encima el edificio, sino todas las personas, es inevitable. Entonces, hicimos esa recuperación, escribimos, esos argumentos se les entregó a Uriel Vázquez, que ya había tenido, que es una persona de teatro, ya había tenido experiencia en radioteatro con Calimán, el príncipe de la selva. Él ya había hecho algunos libretos y estos casos especiales. Entonces se le llama a él y él hace unos libretos. También participa otro señor periodista, don Lorenzo, el Tigrillo, don Lorenzo Gañán, que él es un trovador de oficio, que él es de acá de Risaralda, y lo llaman porque tiene una voz así. Entonces se hace esa radionovela con él, que él es el narrador, aprovechando como ese dote, esa chispa que tiene de trovador, y se empieza por fin, ahora sí, por fin, mi anhelado momento, que era concursar por una voz. Yo quería hacer actuación para radio y no, me tocó durísimo, un casting durísimo. No, Mara, no, porque tu voz no se ajusta. Si yo uso mi voz normal en radio, casi que yo no sé ahora, pero en ese tiempo se me escuchaba como una hotline, entonces terrible.
Entonces yo empecé a impostarla como una señora, y no, que está impostada, no. Y finalmente, de tanto lucharla, me dejaron un personaje que es Doña Trina. Doña Trina es una viejita que ella se opone a cualquier cambio. Entonces, como el asunto de los nuevos vecinos es que había que renunciar a ciertos lugares de los barrios, esto es en la vida real, ¿no es cierto? En la vida real tenemos a las personas, tenían que renunciar a donde estaba su casa, la casa de sus padres, de sus abuelos, porque por ahí está como más, o sea, hay sitios de la ciudad en que es más propenso a que se caigan las edificaciones que se hagan. Por lo tanto, en esos barrios es mejor que no volvieran a construir, en esos sectores de esos barrios. Por eso hay, sobre todo, bueno, en Armenia todavía se pueden ver, ¿no es cierto? En algunos sitios que en vez del hueco, lo que se hizo fue como una especie se llenó con esterilla y a veces se ponen como unos grafitis allí, pero esos son sitios en que no se pueden usar porque por allí es más propenso. Pero cómo decirle a la familia que se tenía que ir de ahí, que tenía que renunciar a ese lote y que nadie más lo podía coger y que se tenía que reubicar en otro barrio con personas que no conocía, que era, ¿no es cierto? Entonces de eso un poco iba la radionovela, Los Nuevos Vecinos iba un poco en eso, en decirle a la gente que tenía que casi que desprenderse de eso e intentar empezar como una nueva vida con unos nuevos vecinos. Y esto fue positivo y negativo también, porque, por ejemplo, Las Colinas, el barrio Las Colinas es un barrio de esta reubicación. Y bueno, por otros factores, ¿no es cierto que ustedes bien conocen? Porque muchas personas que no eran quindianas, que no habían sufrido el asunto del terremoto, se vinieron de muchos lugares del país con el llamado Lógrelo. Se hacían pasar por personas que lo habían perdido todo, lloraban y tallaban todo el tiempo y el FOREC les dio a ellos casas y los metió en estos barrios y hubo muchas familias quindianas que se quedaron sin sus casas precisamente porque en los primeros registros del DANE había un número de personas y después ya no, porque empezó a venirse gran parte del país para acá, personas con el Lógrelo, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, muchas de estas familias, digamos también con vocación delincuencial, dañaron muchos de estos barrios de reubicación. Entonces, qué lamentable para estas familias que las reubicaron, digamos, se quitaron de los sitios realmente donde habían nacido, donde eran las casas patrimoniales, aceptaron reubicarse en otro barrio que finalmente tuvieron que salir corriendo porque no les ofrecía la más mínima garantía de seguridad ni en su propio barrio, sí. ¿No es cierto? Entonces eso es lo lamentable, pero un poco, digamos, Los Nuevos Vecinos iban en esa dirección. ¿Quiénes eran los actores? Eran la misma comunidad, pero como yo no era exactamente como empírica, por decirlo así, porque ya tenía como un bagaje, yo me aburría mucho en las salas de grabación, esperar a que ensayaran 1000 veces al grupo de comunidad para que hicieran las escenas. Y yo como he sido un poco como acelerada, entonces yo empezaba en la sala de espera. Luchito empezaba a entrenar a las abuelas. Bueno, léalo pues, no, léalo así, léalo. Y cuadraba las escenas para que cuando les tocara, rindieran. Entonces el director Pillo dijo, acá hay alguien que los está entrenando. Yo, ay, qué pena. Yo le dije, qué pena con usted, no lo vuelvo a hacer. Me dijo Juan Camilo, no. Antes vuélvalo a hacer, me gustó ese trabajo porque acá no rindió. Entonces se creó un puesto allí que llamaba asistente de dirección para que yo hiciera eso que estaba haciendo. Y finalmente, Los Nuevos Vecinos son 120 capítulos. Cuando vamos en el capítulo 66, Juan Camilo se va al exterior y dice, Mara,
queda por favor a cargo de los nuevos vecinos en la dirección. Y yo, ay, ¿cómo así? No, mira, yo soy una actriz y yo seguía haciendo mi papel de doña Trina, que me gustaba mucho, porque era una viejita disidente, recumbambeca, me gustaba mucho, que eran todas rezonguetas y había tenido una gran acogida porque creaba como un contraste. Entonces, hacer la actuación y también dirigir al resto de mis compañeros. Entonces yo dirigí desde el número 66 hasta el 120. Finalmente llegó Juan Camilo e implementó algo que eran como unos shows en vivo. Es decir, iba todos los 12, íbamos a los municipios, a muchos. Es que yo me acuerdo que fuimos, pero a todos, donde hubiese una catástrofe, allí estábamos por todo lado y hacíamos un capítulo, grabábamos un capítulo en vivo para que las personas nos vieran. Por ejemplo, ellos siempre buscaban a Trina y cuando me veían jovencita, ay, usted es Trina, porque pues la mayoría de compañeros, digamos, las voces de ellos coincidían como con su ser. Ahí estaba también el maestro Álvaro, el cantante de tangos que ya falleció. Y bueno, de los nuevos vecinos han fallecido 2. Y bueno, después de esto, hicimos Tú Cambiarás, donde el énfasis era como en la parte del norte del valle, entonces tenía un énfasis en el norte del valle, y el último se llamaba La Cueva del Barranquero. Y bueno, esto fueron como toda la actividad. Una tremenda historia, me imaginé, me fui formando en la mente toda esta historia que nos has compartido aquí en el 25. 25 años después, ¿cómo ves el teatro en el Quindío? ¿En qué anda Versión Teatro Libre? Versión Libre Teatro sigue como con la madre de Caracol, como con todos los trastos al hombro. Entonces hemos tenido varias sedes, tuvimos una ahí en el Parque Sucre, a partir de observar que la gente no entraba a la sala, porque a mí me parece doloroso, Lucho, que tú esfuerzas, a veces un montaje, para levantar un montaje a veces puedes durar 8 meses, 1 año, 2 años, puedes durar mucho tiempo haciendo un montaje teatral. Muchas personas allá sin pago, ninguno tiene pago hasta que va al escenario. Cuando va al escenario van 3 personas. Ay, eso me parece tan doloroso. Entonces yo siempre he estado como muy pendiente de que llegue público, así sea gratis, así no tengamos, no nos den su boleta, así sea muy gratis, porque yo digo que todo sirve. Si tienes un buen trabajo, él tiene una repercusión importante más adelante. Entonces, buscando este público que no entraba a las salas que hemos tenido, entonces imaginamos que podíamos hacer un festival para la gente que se quedaba en los parques. Entonces creamos el Festival Internacional de Teatro Calle Arriba y Calle Abajo en el 2010, en el cual todavía lo seguimos haciendo para recuperar público para el teatro. Es una manera de formar público, de fortalecer el gusto de la gente por este maravilloso arte. Nosotros seguimos con salas alquiladas. A partir de una gestión que hizo Juan Diego Gaspar, nos dieron un lote en Comodato, pero está el lote, se necesita mucha gestión y mucho recurso para poder construir, pero allí vamos, queda por el barrio Suldemaida. Ojalá que nos alcance la vida para construir un escenario más para el departamento del Quindío. Nosotros no hemos parado. Yo me he quedado en mi grupo con muchas ganas siempre como de irme, ya que ya nació mi hija, ya estamos acá, ya podemos decir que también está en el grupo de teatro, ¿no? Sí, que ya es, o sea, ya puedo decir acá, yo un pedazo de mi familia acá. A mi madre también me la traí, está muy enamorada del Quindío y no se quiere salir. Gran parte de mis compañeros que empezamos pues están en otros lugares, lo cual me hace muy feliz, Luchito, de ver que ellos siguen, que prosperan,
que hacen del teatro su vida, así no sea aquí. Lo lamento mucho que no sea aquí. No sé si se quedarían acá, estarían bien pagos, obviamente no, pero su arte se vería de alguna manera, hubiese beneficiado a la gente, porque a la gente hay que darle cosas de buena calidad, no cosas de cualquier manera, ¿no es cierto? Gracias también a un trabajo que hizo Juan Diego Gaspar, es que cuando se tienen personas buenas, Lucho, se generan movimientos buenos. Cuando se tienen personas pésimas, lo que engendra es solo corrupción. Juan Diego Gaspar lo que engendró fueron personas buenas. Entonces él, y lo digo así porque él ya falleció, pero él lo que hacía era invitarnos a los grupos de teatro a dialogar, a sentarnos. De todas las artes, el teatro en el país fue el que diseñó las políticas culturales para todas las artes y para toda la cultura, porque la gente de teatro se sienta, conversa. Podemos conversar con nuestro enemigo, podemos tomar tinto con la persona que no nos cae bien, intentamos ver como por qué no me cae bien, como generalmente estamos pensando, este ser que está allí, ¿por qué es así? ¿Por qué me cae mal? Debe ser que yo tengo algo igual a él, ¿qué será? Entonces no estamos tan concentrados en estar peleando, sino en conversar, en descubrir en ese otro ser el otro universo, ¿no es cierto? Somos universos diferentes y no siempre debemos ser compatibles. Y gracias como a eso que tiene el teatrero, el actor, el director, pues hemos podido sentarnos desde aquí y a nivel nacional para que el ministerio adoptara políticas importantes de estímulos, concertación, salas concertadas. Y esto ha permitido también el desarrollo y también que las nuevas generaciones hagan sus grupos, sus agrupaciones. Y aunque igual que nosotros no tienen sede acá, grupos de teatro que tengan sede tal vez 3, 4, ¿no es cierto? De resto seguimos alquilando algunos y otros finalmente no alquilan, sino que ensayan en donde los dejen, en algunas casas de la cultura o donde los dejen. Entonces, bueno, nosotros continuamos. En este momento todos somos de Armenia, pero tenemos nuestra sala en Calarcá, en la calle 31 23 35. Hace poco pues estamos remodelando, estamos pintando nuestra sede, estamos poniéndola más linda y pues es una casa como de las que ya no vamos a volver a ver, es una casa cafetera. Bueno, yo no soy de acá, pero he aprendido como a apreciar mucho y aprecio mucho el café, el buen café, la arquitectura, porque esto tiene que ver con el ser humano que está allí, porque si los espacios son grandes, quiere decir que tenían el corazón abierto para grandes familias y para hacer muchos invitados, que va en poco como en discordancia con esto que nos ofrece la globalidad, la globalización, el alto capitalismo, que la individualidad, yo solo, yo soy, entonces los espacios también dicen lo mismo, ¿no es cierto? Son espacios pequeños, en los carros caben 2 personas, en los altos convertibles, carros maravillosos, son 2 personas nomás, mi pareja y yo, nomás, ahí no cabe nadie más, entonces pues hermoso ver en esta casita que tenemos, esa arquitectura y bueno, en este municipio de Calarcá que aún quedan, yo sé que hay un par de políticos detrás de esas casas destrozándolas, les ponen unas guaduas allí, le ponen una fachada y por detrás van construyendo rápidamente la nueva edificación y un domingo quitan la fachada y ya aparece un nuevo edificio y ya. Y se burlan acerca de esto que protege el Ministerio de Cultura de nuestro país acerca de estas casas patrimoniales y se burlan, hacen lo que les da la gana, ¿no es cierto? Bueno, Mara, muchas gracias por compartirnos todas estas historias de tu experiencia de vida, de esa forma de sentir el sismo del 99,
me iba imaginando toda la escena como si fuera una obra de teatro. Lo que nos comentas del caballo, de cómo esas ondas también nos impactaron mucho. Y gracias por quedarte en el Quindío, Mara. Gracias por construir toda esta cultura alrededor del teatro, muy valioso, y para el 25 también es muy valioso poder compartir contigo esta conversación, Mara. Gracias por aceptar la invitación del 25 y una última reflexión de la importancia de lo que es el teatro en nuestras vidas. El teatro es un espejo de la comunidad donde está sentada. Él refleja como como esto mismo, como un espejo. Él refleja el pensamiento. Es importante porque funciona como un termómetro. Uno mira las obras de teatro de las ciudades, de los países y de nuestro departamento y uno dice, ya sé dónde vamos. Porque allí está encarnando cómo está evolucionando el pensamiento, cómo nos estamos pensando como comunidad, como sociedad, hacia dónde queremos construir. Porque esto no era como en el año 2000 cuando pensábamos que llegamos a un año, a una fecha y el mundo se acaba. Como en algún momento también pensamos, ¿no es cierto?, en el terremoto, no, es que este era el fin del mundo, este era el fin del mundo. Y resulta que solo nos pasó a nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros debemos reflexionarnos para crear desde lo local algo mucho mejor para nosotros mismos? Yo digo que si uno se piensa local, es universal. Y nosotros como comunidad quindiana debemos también dar ejemplo. Ya lo estamos dando porque nos paramos, ¿no es cierto? Nos paramos de todo, pero también yo pienso que es muy importante crear límites, sobre todo con el sector turístico. Hay que crear unos límites, así como en gran parte tú ves Antioquia igualmente, y ellos crean límites. Incluso hace poco salió una noticia en el cual la comunidad como tal creó un límite de carga, o sea, de número de personas que visitaban un chorro, porque es que hay que proteger las fuentes hídricas, hay que proteger este territorio. Y de todo esto da fe el teatro, porque nosotros que escribimos de las obras de versión libre, hace mucho tiempo escribíamos cosas internacionales, hasta que yo miré toda la riqueza acá. Yo dije, pero si es que acá está toda la belleza, la riqueza está aquí. En conversar con las personas, en los dichos, en la forma de hablar, en la forma de relacionarse, en las costumbres. Eso es lo que hace bello un pueblo, como una comunidad. Eso es lo que yo creo que viene a vivir el turista. El turista no quiere venir a que le hablemos de otros países si ellos ya han viajado, ellos ya están hartos de esos. Lo que quieren ver es otro tipo de cosa, y es la belleza personal, ¿no es cierto? Un departamento. Por lo tanto, nuestro grupo, primero que montaba obras internacionales, ahora nosotros hacemos investigación. Nosotros tenemos una obra que se llama El Carrito Montañero, que es un homenaje al Willis, al Yipao, y también montamos historias a partir de los cuentos de Euclides Jaramillo Arango, y estamos pendientes. En este momento ya casi sale nuestra obra Réplicas, homenaje en memoria a estos que perdimos en el terremoto precisamente. Bueno, Mara, muchas gracias por esta conversa, por traernos esas réplicas de lo que ha sido nuestra experiencia de vida. Ella ha sido Mara, la maestra del teatro versión libre, que nos ha acompañado aquí en este episodio de El 25. Muchas gracias por seguir estando conectados y conectadas con El 25, esta serie de videopodcast que quiere llevarles a ustedes estas historias de la reconstrucción de nuestra memoria a partir de lo sucedido el 25 de enero de 1999, y que nos conecta con otras historias como la que tuvimos con Mara hablando sobre el teatro en la ciudad de Armenia. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, de Luria Comunicaciones. Gracias siempre también a nuestro amigo Danilo Bocanegra. Recuerden que lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo, y a todas las personas que hacen posible la realización y la producción de El 25
25, a Juan Pablo Orozco, a Diego Zambrano, a Felipe Vargas y a nuestro amigo Arlex Parra. Recuerden, grabando siempre desde la Biblioteca, la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia, que en 2 años cumple sus primeros 100 años de vida. Recuerden también seguir nuestros episodios en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y seguir estos episodios a través de nuestras plataformas de YouTube y Spotify. Esto es El 25.